Saludamos a los hermanos que están aquí presentes, a los que están conectados a través del vivo, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, los bendecimos en el nombre del Señor. Y como siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar la palabra. Quiero que juntos podamos hoy escudriñar esta primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Queremos darte gracias por poder llegar hasta aquí. Papá, mira a aquellos que quisieron venir y no pudieron hacerlo. Si están enfermos, sánalos. Restaura sus vidas, seas tú bendiciendo sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tú nos hables. Habla porque tus siervos hoy hemos venido a oírte a ti, Señor. Trae revelación de tu palabra, que podamos entenderla, que podamos ponerla por obra, que podamos compartirla conforme tú lo has escrito en tu palabra. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La prueba del amor de Dios. Una de las cosas que dice el apóstol Juan sobre que Dios es amor, o sea, no es quién es Dios, sino qué es Dios. Te lo vuelvo a repetir. No quién es Dios, sino qué es Dios. Y Juan dice que Dios es amor. Por eso dice que aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que es muy fácil, hermanos, saber si estamos en el Señor o no. ¿Sabes que una de las cosas que nos enfrentamos cuando vemos que Dios es amor, surgen varias preguntas, y yo voy a contestar dentro de lo posible 3. Una de las preguntas que surge: ¿cómo saber si amo de verdad a Dios? Si yo te preguntara, ¿vos amás a Dios? Todos dirían, sí, yo amo a Dios. Bueno, ¿cómo lo sabés? ¿Cómo podés demostrar que amás a Dios? ¿Cómo podés estar convencida o convencido que amás a Dios? La segunda pregunta es: ¿cómo saber si amo de verdad a mi hermano? Si lo amo de verdad o simplemente lo hago porque Dios me obliga, o porque la palabra lo dice y porque tengo que agradar a Dios. ¿Cómo saber si verdaderamente amo a mi hermano? Y la tercera pregunta que quiero que podamos responder hoy, a través del Espíritu Santo nos ayude a contestar esta pregunta, es: ¿cómo saber si el amor de Dios está en mi vida? ¿Cómo me podés asegurar vos que el amor de Dios está en tu vida? Y lo dice en su palabra. Sí, es muy sencillo eso. Pero ¿cómo prácticamente podemos demostrarle a aquel que no conoce al Señor que el amor de Dios está en nosotros, que está en nuestras vidas? Por eso, en primer lugar, debemos tener bien en claro que Dios nos ama. Eso tenemos que tener en claro. Dice la palabra de Dios, Juan 3, 16 al 17, versión Dios habla hoy. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea que Dios te amó tanto a ti y a mí que envió a su Hijo en nuestro lugar. Por eso lo tenemos que descartar. Ya Dios nos ama, pero yo vuelvo a decirte, ¿cómo le demostramos a alguien que verdaderamente Dios nos ama? ¿Cómo podemos decirle a través de algo práctico que yo sé que Dios me ama? Sé que amo a mi hermano. Sé que amo de verdad a Dios. Por eso, teniendo bien en claro que Dios nos ama, vamos a tratar de responder las preguntas que nos hicimos antes. ¿Cómo saber si amo de verdad a Dios? Mira, un amor verdadero a Dios se demuestra al obedecer sus mandamientos, amar a nuestro prójimo y buscar de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Si estas 3 cosas no están en tu vida, deja de decir que amás a Dios. Hola, te vino fuerte el pastor hoy, ¿eh? Pero es una realidad. Muchos dicen, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Bueno, si no guardamos sus mandamientos, si no obedecemos sus mandamientos, si no amamos al prójimo, si no buscamos vivir de acuerdo a sus enseñanzas, es porque no le amamos, porque no le obedecemos, porque no lo conocemos. Muchos hablan de Dios sin conocerlo. Hermano, vos tendrás la prueba cuando te encontrás con hombres y mujeres que no saben nada de la Biblia, que no saben nada de Dios,
que te dicen que aman a Dios, que tienen a Dios en su corazón, pero sinceramente, si no aman al prójimo, si como dice aquí la palabra, no obedecen sus mandamientos, si no están verdaderamente, hermanos, viviendo de acuerdo a sus enseñanzas, es porque no aman a Dios, porque no le conocen, porque hablan por sí, no tienen un encuentro con el Señor. Hermanos, nuestras vidas cambian cuando nosotros tenemos un encuentro real con el Señor, si no es religión pura. Por eso antes, cuando no conocíamos al Señor, también decíamos que amábamos a Dios. Por ahí decíamos que obedecíamos a Dios. Pero nada de esas cosas sucedían en nuestra vida. Por eso es importante entender que para saber realmente, hermanos, si amo a Dios, tengo que amar al prójimo, tengo que guardar sus mandamientos y tengo que seguir sus enseñanzas. Si no, es toda una mentira, es todo, hermano, para estar bien, para poder tranquilizar nuestra conciencia, pero verdaderamente tenemos que obedecer sus mandamientos. Sobre obedecer sus mandamientos dice Jesús, Juan 14, 21a. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hola, ¿lo leemos al revés? No podés decir que amás a Dios y no guardás sus mandamientos. No amás al prójimo, no bendecís, no ayudás a nadie. Hermano, es práctico, no nos hagamos los espirituales y lo espiritualicemos tanto que no lo podamos entender. La palabra es bien clara, dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que no me ama. Por lo tanto, el que no guarda sus mandamientos, el que no tiene los mandamientos de Dios, no ama a Jesús. Más sencillo imposible. Por eso no lo compliquemos tanto. Amás a tu prójimo, amá verdaderamente al Señor, tenés los mandamientos del Señor en tu vida presente. Si no, estás equivocado, estás en una religión. Cuando estábamos en religión, hermano, queríamos cumplir reglas, queríamos cumplir cosas que verdaderamente a veces no podíamos, pero aquí es práctico. O amás al hermano, o amás al prójimo, o cumplís con sus mandamientos, o sinceramente no amás al Señor. Por lo tanto, la pregunta sobre cómo saber si amo a Dios está respondida. Dios tiene sus mandamientos y los guardas, los cumplís, estás cumpliendo los mandamientos, eso te demuestra que estás amando al Señor. Cuando vos cumplís los mandamientos de Dios, estás amando al Señor. Por eso es importante entenderlo. No es religión, no lo espiritualicemos. Hermanos, muchos dicen que aman a Dios y están enojados con todo el mundo. Y más, sería con el mundo, bueno, no está bien, pero bueno, el mundo, viste, que te provoca, el mundo te verduguea, el mundo hace cosas tremendas en contra tuyo. Pero estoy hablando de la iglesia del Señor. Cuando el Espíritu Santo habla contra la iglesia, hermano, está hablando de que no hay amor, está hablando de que hay peleas, está hablando que hay celo. Por eso cuando vemos las iglesias, hermano, de la Biblia, vemos que no había ninguna de las iglesias que era perfecta. Todas tenían su talón de Aquiles, todos tenían su problema. Por eso cuando decimos que si buscas la iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Porque no hay iglesia perfecta. No hay iglesia. Deja de buscar la iglesia perfecta. Comenzá a perfeccionar tu vida. Hola. Aquellos que andan de aquí por allá buscando iglesia perfecta, no se dan cuenta que lo que Dios está haciendo, tratando con su vida, para que perfeccionen su vida. Entonces en cualquier iglesia que vayan se sentirán bien, porque están siendo edificados por el Señor. Hola, deja de recorrer iglesia, deja de caminar de aquí para allá, porque Dios siempre nos está tratando a nosotros, no trata a los demás. Yo digo siempre, hermano, cuando tengo problemas con alguien, no lo está tratando al otro, me está tratando a mí. A ver si crecí. La otra vez le dije, hermano, a alguien le dije, si vos reconoces, hermano, en el nombre de Jesús, que estás maduro, sos el primero que tenés que reaccionar. Porque aquí el problema es ese. La madurez espiritual, hermano, se muestra cuando tenés problemas con alguien. Cuando tenés algo insalvable, cuando ves que realmente se te escapó de las manos. Ahí se ve el crecimiento espiritual de cada uno. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Más adelante Jesús declara con respecto a su palabra. Juan 14, 23a dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Guardás la palabra? Me cuesta, pastor. Claro que nos cuesta. Estamos en medio de un mundo, hermano, que cada día está peor, lo vemos permanentemente. Acá, gracias a Dios, no tenemos tanta persecución, pero nos enteramos, hermano, en lugares donde están siendo perseguidos los cristianos tremendamente, que es difícil, hermano, declarar que uno es creyente. Acá, gracias a Dios, todavía no llegó esa persecución.
Pero nosotros, hermano, tenemos que realmente ver, si Jesús dice que guardar la palabra, entonces estás demostrando que lo amás. Si guardás la palabra y la pones por obra, estás demostrando que lo amás. Es la única manera de demostrar que lo amamos al Señor. Por eso aquellos que dicen, sí, yo amo al Señor y no guarda su palabra, se están engañando. Se están engañando, hermano, en el nombre de Jesús es bien clarito. Guardar la palabra, amás al Señor. No guardar la palabra, no diga más que lo amás. Por eso dice claramente, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Como vemos, no es difícil saber si amamos de verdad a Dios. La otra cara de la misma moneda. Dice Juan 14, 24a. El que no me ama, no guardará mi palabra. Mira qué sencillo es saber si amo o no a Dios. No guardo su palabra, no lo amo. Guardo su palabra, lo amo. Mira qué sencillo. O sea que no es difícil mostrarle a alguien, hermano, que amamos a Dios, que amamos al Señor. Cuando guardo su palabra, lo estoy amando. Cuando no la guardo, como dice la palabra, me estoy ingrupiendo a mí mismo, tengo religión. Y como la religión no sirve, porque la religión te lo puedo garantizar que no sirve. Yo recorrí varias religiones y no me sirvieron. Por eso hablo con fundamento. Tenemos que amar al Señor guardando sus palabras. Trataremos de responder a la segunda pregunta. ¿Cómo saber si de verdad amo a mi hermano? Si yo te pregunto, ¿cómo sabes que amas a tu hermano? Respondete para vos mismo. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si yo te pregunto, ¿amás verdaderamente a tu hermano? ¿Amás al prójimo verdaderamente? ¿Lo amás? Mirá, cuando nada que lo que hace el hermano logre que yo lo aborrezca y lo odie, es porque lo amo. Te lo vuelvo a repetir. Cuando nada de lo que hace mi hermano logre que yo lo odie, que yo lo aborrezca, es porque lo amo, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, cuando vos amas a alguien y te das cuenta que ese día te peleaste y lo seguís amando y lo seguís bendiciendo, hermano, es porque verdaderamente lo amás. Porque lo primero que surge es venganza. Lo primero que surge es odio. Lo primero que surge, hermano, es rencor. Es todo aquello que el enemigo pone en nuestras vidas porque él no quiere que nos amemos. Porque cuando nos amamos, dice el Señor, los que vienen de afuera ven que verdaderamente está el Señor entre nosotros. Por eso es importante entender esto. Vuelvo a decirte, cuando haga lo que haga tu hermano, no logra el enemigo ponerte odio, ponerte rencor, es porque lo amás de verdad. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y yo lo digo siempre, hermano, en el nombre de Jesús. Yo con algunos hermanos he tenido una relación tan linda que yo me doy cuenta que haga lo que haga, no dejaré de amarle. Que haga lo que haga, jamás dejaré de amarle. Porque eso es lo que logró el Señor en nuestras vidas. Ese es el verdadero amor. No, yo te amo y después, hermano, cuando tenemos el primer problema, ahí surge verdaderamente si nos amamos o no. Ahí se ve, hermano, si realmente el amor está en medio nuestro. Por eso yo hablo con fundamento. Hay muchos que te dicen, te amo, te amo, te amo. Y al primera de cambio, hermano, ese amor se transformó en odio, en rencor, en bronca. Por eso es importante entender esto. Cuando vos, vuelvo a repetirte, porque esto el Espíritu Santo fue muy fuerte en mi vida. Cuando el hermano, por más que haga lo que haga en contra tuyo, no logra el enemigo ponerte odio, rencor o bronca, es porque lo amás de verdad. De lo contrario, hermano, es todo mentira. Te amo mientras estemos bien, te amo mientras nos llevemos bien, te amo mientras estamos todos lindos, pero en cuanto surge un problema, el amor desaparece. Así que fíjate bien, si cuando alguien hace algo en tu vida, hermano, no logra el enemigo ponerte odio, rencor, bronca contra él, es porque verdaderamente lograste amarlo como dice el Señor. Porque así hizo Jesús con nosotros. Hermano, cuando nosotros no conocíamos al Señor, hicimos cosas contra Dios tremendas. Sin embargo, Él como nos siguió amando, dice que envió a su Hijo a morir por nosotros. Es muy sencillo saber si amás o no de verdad al hermano. Vuelvo a repetírtelo. No sé si lo estás entendiendo, pero yo lo entendí claramente. Si nada de lo que hace el hermano logra poner odio en tu corazón, logra poner odio, bronca, todo lo que tú quieras poner en tu corazón es porque verdaderamente lo amás. Porque el amor de Dios, no el amor humano, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. Por eso es importante entender esto.
Nada, nada lo que haga el hermano, hermano, eso hará que demuestre que verdaderamente lo amo, lo amo. Dice Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece o odia a su hermano, es mentiroso. No lo digo yo. Por eso el otro día le explicaba a alguien por qué pongo tantos textos bíblicos. Para que te des cuenta que no me levanté un día y dije, bueno, ¿qué le voy a enseñar a la iglesia? ¿Qué le voy a decir? No, yo te estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios quiere de ti, de mí, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Dice claramente, primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso tenemos ese texto bíblico que nos dejó nuestro hermano Rolo, un hermano muy querido por nosotros que está disfrutando de la presencia del Señor. En este lugar tenemos este mandamiento, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento que nos dejó el Señor a través del hermano Rolo. El que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso, 1 Juan 4:21 nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, y sé que si no aborrezco, no odio a mi hermano, estoy en luz. ¿Cómo saber si estoy en luz? ¿Cómo saber si camino en luz? ¿Cómo saber si salí de las tinieblas? ¿Cómo saber si las tinieblas todavía no están en mi vida? Dice claramente la palabra, 1 Juan 29:11. No, perdón, 2 del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece o odia, cuando dice aborrece, el sinónimo es odiar, a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, odia a su hermano, está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Entonces sigue diciendo que es un cristiano perfecto, sigue diciendo que el amor de Dios está en su vida, pero se está mintiendo, aleluya. Se está mintiendo. Está en tinieblas, no ha entendido lo que es el amor de Dios. Y no estoy diciendo, hermano, en el nombre de Jesús, que nosotros somos súper espirituales, que nos perdonamos, que nos amamos. No, hay un camino a seguir, hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que vencer, hermano, en el nombre de Jesús, que nos pone el enemigo en nuestras vidas. Porque de por sí el hombre y la mujer es vengativa. Vos me haces algo, hermano, que Dios te devuelva el doble de lo que vos me decías a mí. Por eso es importante entender, hermano, que hay algo que tenemos que hacer nosotros, que es decir que el Espíritu Santo nos ayude. La otra vez hablábamos, cuando nos reunimos ahí en la junta entre los varones, que a veces nos hacen tantas cosas, hermano, que ponen odio en nuestro corazón y que tenemos que vencerlo. Y el hombre en sí, sin Cristo, no lo puede hacer, pero en el Señor es posible. El asunto es desearlo, el asunto es decirlo, el asunto es proclamarlo. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes lo que tengo en mi corazón. No lo quiero tener más, no lo quiero tener más. Porque, hermano, en el nombre de Jesús somos imperfectos, pero con el Señor podemos llegar a la perfección, a la madurez espiritual. Por eso vuelvo a decirte, es un deseo de Dios, hermano, en el nombre de Jesús, que entendamos que si no amamos al hermano, no digamos más que amamos a Dios. Porque si no, hermano, amamos al que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos? ¿Cómo podemos decir que amamos al que no vemos? Por eso amamos al hermano cuando le ayudamos en sus necesidades. Es fácil decir, yo amo a este hermano porque veo que está en necesidad y lo ayudo. Eso trae en mi vida para poder ayudarlo. Porque muchos ayudan porque, bueno, son buenos de por naturaleza. Algunos hermanos tienen ese deseo de ayudar. Por naturaleza son buenos. Pero dice la palabra de Dios, hermano, dice claramente, Santiago 2 del 15-16, nueva versión internacional. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes, uno de nosotros, porque siempre, hermano, pateamos la pelota afuera. Siempre decimos es para ellos, es para cuando la escribió. No, es para nosotros hoy. Dios nos está hablando claramente. Dice, y si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Ahí está demostrado el amor. Tiene una necesidad, ay sí, vení, vamos a orar, pero no le ayudamos, no lo bendecimos, no le damos lo que necesita.
Por eso, hermano, esto se demostró claramente en la pandemia. En la pandemia demostró verdaderamente Dios quién amaba a los hermanos o no. Ahí se vio el amor de Dios poniéndose en práctica. Por eso vuelvo a decirte, esto no es algo espiritual, no lo espiritualicemos, busquemos la forma, hermano, en el nombre de Jesús, de entender. Si verdaderamente amo al hermano y lo veo pasar necesidad y miro para otro lado, no digas más que amas al hermano. Es clarito como el agua. No digamos más que lo amamos si lo dejamos pasar necesidad. Si lo dejamos, hermano, como dice acá la palabra, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestir, si carecen del alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, vamos a orar, abríguense, coman hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? ¿De qué le servirá al hermano eso? Amamos a los hermanos cuando nos ocupamos de su fortaleza espiritual. Y esto es muy claro lo que el Espíritu Santo quiere, hermano. Cuando alguien está desviándose, cuando alguien está débil espiritualmente, tenés que ayudarlo, tenés que bendecirlo, porque el amor va a fluir a través de eso. Dice la palabra del Señor, Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Cuando vos ves que alguien se está desviando, hermano, jugátela. Ay, si tuviera acá el hermano para decirle, no, Dios te lo permitió verlo a vos. Muchas veces me dice a mí, pastor, ¿sabe que vi el hermano? Bueno, vos lo viste, yo no lo vi. ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no le hiciste libre? ¿Para qué te lo mostró Dios a vos? ¿Para que le hable otro? Por eso vuelvo a decirte, si alguno, hermano, dice entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Vuelvo a decirte, bien práctico. Sabemos si amamos a Dios o no, sabemos si amamos al hermano o no. No digamos más, hermano, que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, no cumplimos nada de lo que Él demanda. Sigo con mi vida como antes. No hay un cambio en mi vida. Por eso muchos no pueden traer a nadie a la iglesia. Porque no hay un cambio en su vida. Entonces dice, para ser como vos me quedo como estoy. Hermano, no es solo hablar del Señor, sino mostrarle a Cristo en nuestras vidas. Y no estoy hablando de perfección, amén. ¿Sabés que eso hago bien énfasis? Porque no somos perfectos. Tenemos un montón de debilidades, un montón de imperfecciones, pero hemos comprendido algo. Hemos comprendido algo. Que tenemos que cambiar, que tenemos que seguir al Señor y que tenemos que darte buen testimonio, porque es importantísimo el testimonio de cada cristiano. Por eso muchos nos vienen a los pies de Cristo, porque dicen, yo tengo un cristiano, hermano, en mi casa, en mi barrio, que es un desastre. Entonces, por más que predique lindo, por más que hable lindo, hermano, no traerá a los pies de Cristo a nadie. Es importantísimo el testimonio. El apóstol Juan en su primera carta nos asegura, dice, primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Y escucha, si nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vuelvo a decírtelo. Primera de Juan 4:12. Nadie vio a Dios jamás, salvo alguno que haya tenido revelación, amén. Algunos han tenido visiones de Dios, algunos han sido llevados al paraíso, algunos bárbaros. Pero dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno a otro, ahí vemos a Dios que permanece en medio nuestro. Y vuelvo a decirte, no hablo de perfección, hablo de madurez espiritual. Porque cuando estás teniendo problemas con alguien, no está probando al otro, Dios te está probando a vos. Hola. Ay, por culpa del hermano yo estoy tropezando. Ay, por culpa del hermano. No. Dios te está probando a vos, Dios está probando tu madurez, está probando tu crecimiento. Por eso algunos no lo soportan y se escapan del Señor. Yo le contaba a los hermanos que muchos hermanos cuando Dios los empieza a tratar, salen corriendo y buscan otro lugar. Y ahí donde van, Dios los vuelve a tratar y salen de ese lugar y van a otro lugar porque Dios lo está tratando a él. Están en un proceso, Dios lo está tratando. Por eso es importante entender esto, que cuando tenés problemas con alguien, no está siendo probado el otro, sino está siendo probado vos. Tu vida está siendo probada. Tu crecimiento espiritual está siendo probado. Por eso dice claramente, nadie vio a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
¿Cuándo dice el apóstol Juan que su amor se perfeccionó? Cuando nos amemos de verdad unos a otros. Y vuelvo a decirte, esto lo sé y lo sentí en mi corazón. Cuando el hermano que te hace algo, hermano, vos igual no lográs odiarlo, no logra el enemigo ponerte nada, es porque lograste amarlo como dice el Señor. Ya no importa lo que Él te haga, no importa lo que Él diga de ti, has logrado amarlo. Por eso nos damos cuenta que lejos estamos de amarnos unos a otros. Acá cuando hay un problema en las iglesias, hermano, lo primero que hace es se escapan. Se escapan. Dios lo empieza a tratar y se escapan. No quieren ser tratados. Por eso no es tan difícil saber, hermano, si agradamos a Dios o no, si amamos a Dios o no. Por eso trataremos de responder la tercera pregunta. ¿Cómo saber si el amor de Dios está en mi vida? ¿Cómo sabes que el amor de Dios está en tu vida? A ver, respondete. Decís, ¿cómo sé yo si el amor de Dios está en mi vida? Si verdaderamente me ama el Señor, si verdaderamente me ha perdonado el Señor. Mira, ¿cómo saber si el amor de Dios está en nuestra vida? Dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si no, nunca podríamos amarlo. Así que yo, hermano, sé que lo puedo amar al Señor porque Él me amó a mí. Yo sé que Él me ama porque su palabra lo dice. No porque un pastor lo diga, no porque una iglesia lo diga, sino porque lo dice la palabra. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, el apóstol Juan nos asegura que el amor de Dios ya está en nosotros. Ahora, si amamos a nuestro prójimo incondicionalmente, se evidencia que el amor de Dios está en nosotros. Sin su amor solo amaríamos a los que nos aman. Vuelvo a repetírtelo. Cuando amamos a nuestro prójimo incondicionalmente, sin poner condiciones, es evidencia que su amor está con nosotros, porque sin su amor solo amaríamos a los que nos aman. Solo amamos a los que nos aman. Así éramos en el mundo. Oh, te amo, hermano, porque Él me amaba. Con el Señor es diferente. Vuelvo a repetírtelo. Cuando amamos a nuestro prójimo incondicionalmente, se evidencia que su amor está en nosotros. Cuando no pongo condiciones para amar a mi prójimo, es evidencia que el Dios me cambió, que algo hizo en mi vida, aleluya. Algo hizo en mi vida. Algo cambió en mi vida, no soy el mismo de antes. Por eso cuando cantás, hermano, cantar con el espíritu, pero cantar con el entendimiento. Ya no soy el mismo. Ya vino el fuego de Dios a mi vida y ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Claro que me falta mucho. El que diga que ya llegó, hermano, déjese de mentir. Nos falta un montón, pero hemos entendido un montón de cosas. Hemos entendido lo que quiere Dios de nuestras vidas. Hemos entendido lo que dice la palabra. Ahora entendemos la palabra. Cuando recién vinimos a la iglesia con un hermano que habíamos llamado aquí, a la iglesia, ahí a Virreyes, me dice, che, Carlos, perdóname, pero yo leo la Biblia, es chino básico para mí. Y sí, era chino básico al principio, no entendíamos nada. Hoy podemos entenderla. El Espíritu Santo trajo revelación a nuestras vidas. Por eso cuando entendás la palabra, ponela por obra. Ponela por obra. Mira, si perdonamos y olvidamos el agravio que hemos sufrido y lo hacemos de corazón, es evidencia que el amor de Dios está con nosotros. Sin su amor, el agravio seguiría en nuestra memoria. Por eso dijimos el día domingo que muchos dicen, yo perdono pero tengo memoria. No has perdonado nada. Hola, deja de mentirte. Yo perdono pero tengo memoria. Entonces no perdonaste nada. Por eso ahí nos damos cuenta cuando nos olvidamos de ese problema que tuvimos con el hermano, hemos perdonado de verdad. Ahí nos damos cuenta que amamos a nuestro prójimo como dice el Señor. Si servimos con humildad, sin esperar algún reconocimiento personal, es evidencia que el amor de Dios está en nuestras vidas. Vuelvo a decirte, si servís al Señor sin esperar recompensa, che, yo hago todo en esta iglesia, nadie me da las gracias, nadie me palmea la espalda, che, mirá que yo me muevo en esta iglesia, mirá que yo hago cosas en esta iglesia, ¿eso lo hacés para recibir recompensa? ¿Lo hacés para recibir alguna recompensa, algún reconocimiento, o lo hacés por amor al Señor? Ahí nos damos cuenta, hermano, que verdaderamente el amor de Dios está en nuestras vidas. Cuando hacemos algo sin esperar recompensa, sin esperar reconocimiento. Ayudé a este hermano y ni gracias me dijo. Ay, ayudé a la iglesia, ni gracias me dieron. ¿Me estás entendiendo? ¿O es muy difícil de entender? Que verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, hermano, cuando cambiamos. No cuando seguimos siendo los mismos de antes.
No, algunos no son los mismos, son peores. Se han puesto peores. Dice que tiene que ser más duro, más inteligente, más bueno, y hacen todo al revés. Por eso, hermano, es importante, si servís con humildad, si lo hacés de corazón, hermano, es porque algo ha cambiado en tu vida. No sé cómo vos eras antes de conocer al Señor, yo sé cómo yo era. Ya te dije que mi eslogan era: yo pego antes que me peguen. Me habían pegado tanto, digo, no me dejo pegar más, yo voy a pegar antes que me peguen. Y el segundo eslogan que yo tenía en mi vida, dije, que cada uno se la rebusque como pueda, porque bastante tengo con mis problemas. Hoy Dios me dice así, bueno, ahora cargate los problemas de los demás, yo me voy a encargar de los tuyos. Hermano, si no hay un cambio en tu vida, deja de decir que encontraste al Señor. Tiene que ser, por más pequeño que sea, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber algo que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestra manera de pensar. No es, hermano, difícil entender esto. No es difícil conocer si realmente amamos al Señor o no. Por eso yo quiero concluir, pero aunque está hoy mi hijo, voy a hacer la conclusión y por último, aunque no le guste. Como conclusión, vimos que ¿qué es Dios? No quién es Dios. Porque muchos dicen quién es Dios, quién es Dios. No, ¿qué es Dios? Si alguien te preguntara ¿qué es Dios? Dios es amor. Aleluya. Más allá de todo lo que tú puedas decir de Dios, que es bueno, que perdona, todo lo que vos quieras decirle. Pero la Biblia declara que Dios es amor. Aleluya. Es amor. Y si no hay amor, hermano, no está Dios en nuestro corazón. Y vuelvo a decir, no hay perfección, estoy hablando de perfección, estoy hablando de haber entendido que si yo tengo a Dios en mi corazón, tiene que haber amor verdadero, más allá de nuestros defectos, de nuestras debilidades, porque dice que Dios es amor, Dios es amor. En segundo lugar, tratamos a través de la palabra de Dios de responder las 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo saber si amo de verdad a Dios? Bueno, dice Juan, como hemos leído 14:21a, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Sabemos que amamos a Jesús, sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. De lo contrario, deja de decir que amás a Dios. Porque algunos que no cumplen ninguno de sus mandamientos, hermanos, se llenan la boca diciendo amo a Dios, amo a Dios. Están diciendo la palabra, hermanos, están haciendo mentirosa la palabra del Señor. Solo ama al Señor el que guarda sus mandamientos. ¿Cómo saber si de verdad amo a mi hermano? Lo hemos visto a través de Santiago 2:15-16 y también a través de Santiago 5:19. Amo a mi hermano cuando escucha esto, es bien claro. Haga lo que haga, no logra poner odio en mi corazón, Satanás, es porque lo amo de verdad. Mi amor, hermano, cubre toda multitud de pecados. Vuelvo a decirte, yo he logrado con algunos hermanos, de realmente amarlo de verdad, no con todos, pero con algunos, por más que me hagan lo que hagan, sé que los voy a amar. Aleluya. Sé que seguiré amándolo. No importa lo que hagan. Ahí entendí, hermano, que Dios es real. Dios es real, no es una religión. Si estás en una religión, cambia, porque no te va a servir de nada. Todo lo que podamos experimentar, hermano, como progreso en nuestras vidas, nos muestra que estamos en el Señor. Por eso es importante entender esto. ¿Cómo saber si el amor de Dios está en mi vida? Si amamos a nuestro prójimo incondicionalmente. Si no ponemos condiciones para amarlo. Si perdonamos y olvidamos el agravio de corazón. Vuelvo a decirte, perdonar de corazón, perdón y olvido. Con humildad servimos sin esperar recompensa ninguna, hermano, es porque lo amamos al Señor. Por último, el apóstol Juan nos dice en qué consiste el amor. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que en eso consiste el amor. No en que nosotros, yo amo a Dios. No consiste en eso. Consiste que Él nos amó tanto que envió a su Hijo por nosotros. Así que vamos a ponernos de pie. Y yo espero, hermano, que estas 3 preguntas tú te las respondas personalmente. Porque es importante. Ya te dije una vez, leí en un libro que nuestra fe tenía que ser probada. Y yo dije, no, este está equivocado. ¿Cómo va a escribir eso? Mi fe no tiene que ser probada.
Después con el tiempo, el Espíritu Santo me mostró que sí, tiene que ser probada nuestra fe. A ver si está en nuestro corazón o no. A ver si verdaderamente tenemos fe o no. Si no es probada tu fe, hermano. Por eso Santiago dice, cuando seas probado, cuando tengas problemas, no te preocupes porque está siendo probada tu fe. Está haciendo crecer tu fe el Señor. Así que dale gracias al Señor, bendice su nombre, exáltale, dale gloria, dale honra por conocerlo. Gracias por conocerte, Jesús. Yo te doy gracias por conocerte. Gracias por ser mi Dios, mi Señor. Hoy puedo decir a los cuatro vientos que tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso, Señor, si tú estás aquí, hermano querido, si estás a través del vivo y quieres encontrarte con este Cristo de poder, este es el día que Él preparó para que tengas un encuentro con Él. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todos mis pecados. Recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Quiero conocerte, Jesús dice, no quiero conocerte, Señor. A ti te doy toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No repitas, yo voy a hacer una oración por ti. Si has hecho esta oración, la palabra de Dios, la Biblia dice que aquel que recibe a Cristo en su corazón es hecho un hijo, una hija de Él. Yo te pido, Padre, por aquellos que hicieron esta oración, que tú te reveles a sus vidas. Revélate a sus corazones. Yo los bendigo en tu nombre. Señor, muéstrate a sus vidas, que ellos puedan conocerte. Dile, quiero conocerte, Señor, para poder amarte, bendecirte. En el nombre de Jesús, nadie tocará tu gloria, papá, porque solo somos siervos inútiles que hacemos lo que tú nos mandas a hacer, compartir este Cristo de poder en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Tomen asiento, hermanos, vamos a bendecir al Señor a través de las peticiones. Algunos me dijeron, qué raro que no llegó Mabel, porque es una de las primeras que llega. Bueno, oremos porque ella tiene un problema en la vista y no pudo venir hoy por ese motivo. Dice que tiene que tener los ojos cerrados porque no sé qué le pasó a la vista, así que por eso no pudo venir. Así que vamos a orar para que Dios la sane, que sane su vista, para que ella pueda recuperar tranquilamente la vista. Oramos también por Diego Ruiz y nuestra vecina Betty para que el Señor ya ponga, para que se puedan hacer los trasplantes de riñón y que puedan ser desatados de esas máquinas que están esclavizados, hermano, en esa máquina de diálisis. También oramos por nuestra hermana Prieto para que Dios complete la obra en ella. Oramos por Celeste del Valle, por su hijo, para que el Señor haga un milagro en ese hogar, que ilumine ese hogar con un milagro. Pedimos por la familia Montero y todos aquellos que están en necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti. Te rogamos, Señor, por cada petición hecha en este lugar. Están delante de tu altar día y noche, Señor, y te pedimos que la responda conforme a tu voluntad, que será buena, agradable y perfecta. Haz tu voluntad en estas vidas, haz tu voluntad, porque sabemos que será buena, agradable y perfecta para ellos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos acompañan hasta aquí. Gracias por su compañía. Le pedimos que el Señor los bendiga grandemente y los invitamos para el día domingo. Si no el jueves no van a estar. Los invitamos para el día jueves para que juntos podamos escudriñar esta hermosa palabra del Señor. Dios los bendiga y los guarde.